El liderazgo público no se trata solo de cifras, proyectos o incluso lo político. Se trata también de construir historias, de tomar decisiones difíciles y de tener aprendizajes personales. Hoy, desde Women Lidera, exploraremos un poco qué significa el liderazgo público, acompañado de una gran mujer y sin duda alguna una gran referente en este ejercicio de liderazgo público. Hoy nos acompaña Laura Gallego, politóloga, magíster en Administración de Empresas con énfasis en Gerencia de Proyectos, magíster en Gobierno y Políticas Públicas y en Economía Aplicada. Ha trabajado en el BID, en el PNUD, en la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y hoy está al frente desde la vicepresidencia de Pro Antioquia, teniendo un impacto en diferentes territorios de la ciudad y del territorio antioqueño. Laura, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. No, pues el placer es mío, gracias Dani, pues obviamente muy contenta de poder tener esta conversación. No, me hace muy feliz tenerte acá porque sin duda alguna creo que muchas personas nos llevamos como el sello de liderazgo y liderazgo público. Cuando vamos entendiendo un poquito más qué significa es cuando empezamos a entender que todos ejercemos una acción desde lo público. Pero bueno, empecemos con conocer a Laura. ¿Qué trae a Laura un poco a eso, a ejercicio, al liderazgo público? ¿Qué la trae a este espacio como tal? Bueno, yo me definiría como una mujer muy curiosa y muy apasionada por aprender y sobre todo por acompañar procesos y sobre todo causas sociales, y desde hace muchos años pues nací en una familia muy humanista y sobre todo como muy enfocada en cómo solucionar problemas públicos o cómo involucrarse en lo colectivo o cómo hacerse preguntas sobre los principales retos que tiene uno en lo común, ¿cierto? Como en la sociedad, y desde pequeña estuve muy involucrada en las ciencias y en las humanidades y particularmente en la pregunta por lo político y por lo público. Y eso me ha llevado a que he transitado esa conversación tanto en el sector público como en el sector privado, como en el sector social. Me considero una mujer que me encanta aprender, que me encanta explorar nuevos temas y creo que en los trabajos en los que he estado eso me lo ha permitido. Y pues en el centro de mi conversación personal y de mi propósito personal está pues movilizar causas sociales e incidir en la toma de decisiones que supone ayudar a resolver problemas públicos. Pues he pasado por diferentes asuntos que me han acompañado a lo largo de mi carrera. Recientemente la pregunta por el rol del sector privado en la construcción de valor público y sobre todo que se entienda que la creación de valor y sobre todo en lo que nos es común, en los retos colectivos que tenemos en una sociedad, pues no es solo una tarea de quienes administran lo público o lo político, sino también de construir un país o construir una sociedad mejor, y desde ahí yo interactúo con muchos actores pues para lograr ese propósito. Y ahora que decías que te gusta aprender, hemos visto diferentes también en tu perfil, hay varios frentes, o sea, has hecho desde la economía, desde la administración, desde la política pública, cómo eso ha ido moldeando también ese concepto de liderazgo. Y por eso empiezo diciendo que soy una persona muy curiosa, y es porque yo estudié ciencia política de base. Empecé a estudiar ciencia política porque me encantaba en su momento la filosofía política y me di cuenta pues de las herramientas prácticas que también necesitaba para combinar mi interés por entender la administración de los problemas comunes, sobre los bienes públicos, sobre los bienes comunes, etcétera, con otras disciplinas. Y yo creo profundamente que el conocimiento no es vertical, sino que el conocimiento obviamente se expande en la medida en que uno se haga preguntas de otras disciplinas, tanto de las ciencias sociales como de las ciencias aplicadas o exactas, etcétera. Y eso me implicó, una vez graduada de ciencia política, yo creo que conmigo están muchos politólogos que se gradúan y dicen, bueno, ¿ahora qué hago? Pues intenté explorar la pregunta por la economía, por supuesto, que son dos disciplinas muy complementarias, sobre todo cuando uno estudia políticas públicas, la pregunta por los gobiernos y la administración pública, y después con la intención de gerenciar, porque además parte del desafío que tenemos quienes trabajamos en lo público o con lo público o buscando incidir en la solución de problemas públicos es la gerencia. Me metí en la conversación de la administración de los recursos, del tiempo, de gerenciar, de tomar decisiones, de escalar proyectos, y eso ha sido una combinación supremamente interesante entre la práctica y la experiencia laboral y por supuesto el conocimiento aplicado a ese propósito. Quizás muchas personas ya se pregunten qué significa lo público, liderar desde lo público, porque mira que seguimos mencionando de pronto conceptos que pueden terminar siendo muy técnicos, pero ¿cómo le llevamos que todas las personas pueden ejercer ese liderazgo público? ¿Qué significa un poquito más desde la vida real y desde lo que pueden hacer muchas personas? Sí, pues yo digo que moverse en la conversación sobre lo público implica reconocer que
como sociedad y como personas tenemos una conversación que es común a los demás y que al final habitamos un territorio que no es aislado, que no es ajeno. Cada individuo, tanto las personas como las empresas, como las organizaciones sociales, como los colectivos, ciudadanos, etcétera, pues no operan en el vacío, sino que operan en una sociedad donde hay retos de seguridad, retos de movilidad, retos de salud, donde hay muchas personas tomando decisiones y de manera colectiva esa toma de decisiones tiene efectos sobre la manera en la que nosotros nos relacionamos y la manera en la que nosotros construimos nuestros proyectos de vida. Entonces, cuando hablamos de lo público, hablamos de esa interacción permanente, que es además el principal reto colectivo que tenemos entre las personas en una sociedad. Son aquellos asuntos que compartimos, son aquellos asuntos que nos interpela todo el tiempo y que tiene que ver con la vida común. Por eso insisto en que lo público no estatal es donde nos movemos muchos de nosotros, sino somos o alcaldes o gobernadores o concejales o diputados o estamos en lo público. Esos son administradores de lo público en la lógica de lo político, pero hay un montón de personas, nosotros los ciudadanos en general no nos podemos abstraer de lo público y esa es la conversación que nos rige, porque al final hay muchos asuntos de la vida común que condicionan la vida personal, el disfrute de las libertades y de los derechos, la construcción del plan de vida de cada uno. Entonces yo me he movido y digamos, esa es la conversación, todos tenemos de alguna forma el desafío de crear valor público, de tener conciencia sobre lo público, de contribuir a lo público y es ahí donde pues hoy nos movemos y sobre todo es una relación, una conversación con el liderazgo, que además por definición creo, Dani, que el liderazgo es por definición público. En la medida en que uno lidera lo otro, uno lidera a otros, uno lidera sobre asuntos que nos convocan a varios, eso implica la interacción con lo público. Entonces creo que el liderazgo tiene mucho que ver con esto. Y ahí me lleva mucho a pensar, yo llegué, digamos que a este espacio con Laura gracias a un programa justamente de ProAntioquia que se llama Liderario. Y fue muy hermoso porque una de las cosas que a mí más me llamó la atención, primero, nosotras desde una organización social, ¿qué hacíamos ahí hablando de liderazgo público? Pero pues ya aclaraste por qué. Entonces eso fue lo primero. Pero lo que me pareció también muy lindo fue que de ahí surgió un concepto que para mí se convirtió como fundamental a la hora de hablar de la fundación y es tejido social. Y es cómo empezamos en serio a unirnos entre todos justamente a eso, a cuestionarnos y a interactuar en pro de algo que todos estamos involucrados de alguna forma. Entonces ahí sí me pareció muy hermoso ese proceso en Liderario porque justamente me permitió eso, como navegar esos retos de cómo estoy tejiendo con otros y con otras en pro de algo común. Laura, de pronto un poco, pues ya que mencioné el liderario, has conocido un montón de distintas formas de ejercer el liderazgo. Creo que los rostros que has tenido al frente han sido súper diversos, distintos. ¿Cuál ha sido también esos retos que tú ves? Como ¿qué ves hoy que sea un reto para todos los rostros que estamos ahí buscando ejercer liderazgo? Pues lo primero decir que pues conocí a Daniela y he conocido a muchas personas maravillosas de cuenta de un programa que más que un programa de formación es una plataforma que conecta líderes que han construido su propio proceso y que han logrado entender su rol y su causa social o su causa pública y ponen su talento, su experiencia, su proceso, su aprendizaje al servicio de esa causa. Y al final Liderario lo que es una plataforma de conversaciones improbables entre líderes de lo público, de lo social, de lo privado, de lo académico, de lo comunitario, puesto al servicio de ayudar a construir una región como Antioquia, ayudar a construir un país como Colombia y contribuir desde sus saberes individuales para ponerlo al servicio de lo colectivo. Entonces, pues es una experiencia muy bonita. A propósito, estamos en proceso de convocatoria. Y desde ahí, claro, hemos conocido muchas experiencias muy diversas que tienen esa pregunta por cómo contribuyo, cómo construyo un camino entre mi propósito y el impacto público, el impacto colectivo. Puedo ejercer el impacto o el desarrollo o la creación de valor público desde mi rol en el sector privado, en mi emprendimiento y por supuesto que sí. Esa es justo la dinámica de este programa. De los desafíos que uno se encuentra y a los que yo incluso en mi proceso de aprendizaje me he enfrentado, tiene que ver con que muchos de nosotros tienen la permanente pregunta de cuál es mi propósito, cuál es la causa en la que yo quiero contribuir. Es una pregunta más muy personal, pues que implica un proceso como de autoconocimiento, porque además el liderar es sobre todo conocerse. Y una vez uno entiende qué asunto lo convoca, lo moviliza, le apasiona y sobre el cual quiere contribuir,
parte del desafío que tenemos muchos de los que lideramos y tenemos conciencia de cómo construir a lo público es la gerencia, lo que yo te decía ahorita. Y es que aun cuando ese propósito está volcado a construir valor, a pensar los problemas públicos, a incidir en la transformación de los problemas públicos, a tener una voz de liderazgo, gastarse ese liderazgo, ser vocal sobre un asunto que nos preocupa en lo colectivo con el objetivo de impulsar a otros, de inspirar a otros, pues parte de los desafíos que tenemos los líderes es la gerencia, la capacidad de organizar las ideas, la capacidad de tener foco, de escoger, y por supuesto cualquier escogencia es al mismo tiempo una renuncia. Y yo creo que uno se encuentra líderes maravillosos a lo largo de, por ejemplo, el liderario, con ideas increíbles, con ganas y pasión para incidir en la conversación colectiva o con ideas muy transformadoras, que les falta orden, gerencia, capacidad de estructurar mejor las ideas, foco, lo que hace parte de mi clase en liderario, como la necesidad de encuadrar cuál es el problema que uno quiere solucionar y de manera incremental ir, digamos, complejizando la conversación. Ese sería uno de los retos más importantes que uno encuentra en el ejercicio del liderazgo, por un lado. Y por otro, yo sumaría la escucha. Yo creo que el liderario parte de eso, de la confianza y la escucha entre los distintos, más allá de si yo tengo esta posición frente a lo político o a lo electoral, o si yo considero, digamos, estas son mis ideas muy preestablecidas, que también son el reflejo de una historia de cada persona. El proceso de liderario y de liderar implica mucha escucha, implica reconocer al otro, entender desde dónde habla el otro, implica deshacerse de esa intención permanente del ser humano de convencer al otro que lo que uno dice tiene sentido, y tratar de construir caminos posibles entre los diferentes líderes. Entonces, esos han sido como dos elementos que yo he identificado en el proceso, tanto personal como de liderario. Y liderario responde claramente a ambos, pero ¿cómo podemos de pronto movilizar esa parte de la gerencia? A mí me parece súper teso que no sea, ¿cómo llevar eso que puede sonar muy técnico, gerencia, a algo más pragmático, especialmente en comunidades donde hay un montón de liderazgos, de forma de actuar y de trabajar en pro de los territorios, sin saber absolutamente nada de eso que mencionamos, cómo organizar, cómo es planear, cómo organizar un equipo, cómo podemos llevar un poquito de esto al territorio, como a las comunidades puntualmente. Sí, pues yo creo que lo primero es aceptar la tensión, ¿cierto? Aceptar la tensión de encontrar múltiples voces, múltiples intereses. Eso te lo enseña especialmente lo público, cuando uno pasa por el trabajo en lo público, político, por así decirlo. Es decir, cuando uno está en una institución del Estado, hay tantos retos, hay tantos desafíos, tan poco tiempo y tan pocos recursos, que administrar la atención, las diferentes voces, los diferentes intereses, los diferentes grupos de interés, pues es toda una ciencia, pues es todo un método que uno tiene que ir desarrollando, y es parte del primer camino que uno tiene que recorrer, es aceptar esa diversidad y administrar esa incertidumbre que supone interactuar con muchos. Y reconociendo eso, creo que métodos hay diversos a la hora de aproximarse. Yo creo que, Dani, que por eso te les digo que parte del liderazgo es ser curioso e integrar y abrirse a la posibilidad de aprender de otras disciplinas. Yo creo que el método implica lectura, implica conocimiento, implica curiosidad, implica, bueno, qué es lo que yo realmente no solamente quiero solucionar, debo solucionar, sino también puedo solucionar. Y parece una conversación sencilla, pero hay diferencias muy importantes. Del deber ser no se viene el ser, y al final uno quiere, sobre todo en las organizaciones sociales que trabajan con asuntos públicos que son por definición complejos, de largo plazo, de largo alcance, que tienen desafíos que son multicausales. En esos casos lo mejor es empezar en pequeño. Es decir, ahí es como coger específicamente o escoger muy bien por dónde quiero empezar a solucionar mi problema, y trazarse un camino que de manera incremental le vaya a uno permitiendo no solamente construir método, sino ir incrementalmente aproximándose a la solución macro. Yo creo que el desafío más importante, por ejemplo, cuando hablamos cada proceso de liderario en este programa tiene un desafío que es un proyecto que intenta poner en perspectiva los liderazgos en función de cómo yo intento solucionar un problema público. Y el principal desafío es que a nosotros nos gusta lo
lo grandilocuente, lo macro, pero nos cuesta mucho decir, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es lo más importante que yo debo solucionar y puedo solucionar con las capacidades que tengo? Es decir, es una conversación sobre lo que yo quiero, pero también sobre lo que yo puedo hacer, pero también sobre los recursos de los que yo dispongo, ¿cierto? En muchos casos queremos solucionar grandes problemas, pero empezando por ese pequeño metro cuadrado, que es una frase, digamos, muy conocida por todos, empezando por ese metro cuadrado, que es donde yo tengo la capacidad de tomar decisiones, donde yo puedo tener recursos, donde yo puedo realmente tener un impacto, por ahí ya hay un pedazo importante del problema. Y lo otro, que me acuerdo que yo lo digo mucho en mis clases de políticas públicas, es definir y delimitar el problema que yo quiero solucionar es la mitad del camino, es la Pero mitad es de del la trabajo, más como retadora, es la de más hecho. retadora. Pues porque, en paréntesis también, tuve la oportunidad de estar en una clase Tu alumna. de Laura. Y creo que ahí siempre llegamos como al gran debate de hasta dónde, cuál es el alcance. Por lo mismo, porque siempre nos dejamos como ilusionar, como no, podemos salvar el mundo, podemos hacer un montón de cosas y termina siendo como súper retador. Entonces, No, y sí lo podemos, es decir, sí podemos salvar el mundo en el sentido de que pequeñas cosas de manera incremental, bien definidas, bien con foco y con la capacidad de pasar de pensarse un problema a realmente pensarse una alternativa de solución e implementarla, esas pequeñas cosas sí cambian el mundo. Es decir, si muchos líderes públicos o líderes en lo público, organizaciones sociales, en su interlocución con los líderes políticos, con los administradores de las empresas, reconociéramos la capacidad que tenemos con los recursos de los que disponemos para enfrentar un pequeño problema, si todos nos pusiéramos de acuerdo en un método y una capacidad de tener foco, pues seguramente esa podría ser un movimiento importante en términos de impactar. Pero a veces nos desviamos en el camino del método, del orden, del foco, de la estructura, y yo creo que eso se puede aprender, en tu proceso personal, Lau, ¿cuál ha sido como ese camino? ¿Dónde iniciaste tú en términos de, mencionas algo muy lindo que lo voy a resumir como en reconocer quiénes somos y dónde estamos parados, para saber cómo puedo actuar y moverme y tener un impacto? Sí. ¿Vos dónde empezaste? Como que, o fuiste consciente de aquí empecé a ejercer liderazgo y tengo impacto en X o Y espacios? Yo, pues, a ver, como fui tan curiosa y tengo un alma un poco, sí, como mis papás me decían chiquita, porquecito, porque tú era, pero ¿por qué? Pero eso ¿por qué? Y entonces al final mi papá me decía, porque sí, porque yo soy su papá y ya no hay más preguntas, porque sí. Y esa es la última respuesta y era pues una decepción absoluta. Entonces, el pregrado en ciencia política es tenaz y yo creo que los politólogos me van a acompañar en esto porque al final uno es bueno en qué, pues no sé, uno es bueno en muchas cosas, pero tú no tienes herramientas. Yo me imagino que los ingenieros salen como con herramientas, con bueno, si a mí yo me enfrento al mundo laboral, yo sé. Entonces yo siempre le decía a mi papá, pero ¿por qué terminé yo estudiando ciencia política? Como que ayúdame a entender por qué estudié ciencia política. Y él me decía, porque al final es como las bases para hacerse preguntas. Hacerse preguntas es muy importante en la vida y hacerse buenas preguntas o las preguntas adecuadas pues le soluciona a uno parte como de su proceso. Y yo creo que en mi salida desde el pregrado, que uno sale con más preguntas que con respuestas, pues intenté justo encontrar ese camino que me permitiera responder a muchas de ellas. Es el sector público, es la diplomacia, ¿no? Es el sector privado, es el sector social. Y yo creo que lo único que ha sido transversal en mi vida, como la columna vertebral, ha sido la interacción con los otros en términos de como impulsar la mirada más allá de mi pequeño espacio a contribuir a lo público, contribuir a lo político, que al mismo tiempo es la misma pregunta por cómo ejerce uno el poder, cómo inspira a otros, cómo tiene una voz que contribuye a que algo cambie, ¿cierto? Entonces, a lo largo de mi vida me fui encontrando con trabajos que me permitían la interacción con otros. Además, pues he sido profesora desde hace muchos años y me ha encantado y me parece que es la principal herramienta de liderazgo que tengo. Pues como aprender de otros y comunicar mis ideas, y eso es liderar también. Y como he sido, además de curiosa, muy conversadora, entonces pues siento que, y se los decimos en Liderario, un líder tiene que gastarse, y en ProAntioquia lo decimos mucho, y me acuerdo que María Viviana me lo decía mucho, un líder tiene que gastarse el liderazgo, un líder tiene que tener una voz propia, tiene que no solamente cuestionar la vida que lleva y el contexto social en el que vive, las reglas sociales de las que de alguna forma
le miden como, o le condicionan su manera de vivir, sino también tiene que ser capaz de hacerse esas preguntas de manera vocal, tiene que incidir en lo común, y yo creo que eso ha sido parte como de mi proceso personal y ha sido un crecimiento. No te podría decir, mira, el día que a mí me pasó esto, yo entendí que era una líder, no. Tal vez mi conciencia desde el principio del poder, porque al final el poder es esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de modificar conductas, de inspirar a otros, de aprender de otros, de facilitarles la vida a otros. Es decir, la interacción implica pues esa conversación, y cuando uno entiende que esa es una herramienta para transformarse a uno y transformarle la vida a los demás, pues esa es una forma también de ver que el liderazgo se va configurando. Ahora, eso es un camino. Y es un camino largo, de largo alcance. Yo no creo que tiene inicio fin. De hecho, yo creo que no tiene fin. Exacto. Nunca tiene inicio y fin. Y me encanta eso de preguntarnos. Bueno, solo como para ir cerrando, ¿cuál sería la mayor lección que podríamos darle a las personas que ejercen liderazgo o que esperan ejercer liderazgo o tener un impacto positivo en sus comunidades? Pues yo diría mucha escucha, muchas preguntas, y un trabajo muy juicioso y a detalle de entender yo qué quiero solucionar, es decir, yo a dónde quiero llegar y sobre qué quiero contribuir, cuál es mi objetivo, mi propósito específico, qué puedo hacer yo, qué quiero hacer, qué me apasiona, y realmente cómo contribuyo a ese problema público, a ese problema social, a ese reto colectivo, ya sea de mi organización o ya sea de mi propio interés. Y yo creo que eso te permite entender mejor el camino. Y lo segundo que diría es humildad a la hora de abordar un problema público que es por definición complejo, que sobre todo pues implica perspectiva a largo plazo e implica mucha conversación. Yo creo que esos son como los dos elementos que yo pondría sobre la mesa, obviamente insistiendo en cada agente líder que quiere solucionar algo, requiere estructura, requiere gerencia, y eso no es, la gerencia no te la da ni un pregrado, ni leerte 3 libros de gerencia, no, te lo da esa capacidad como de tratar de delimitar muy bien dónde estoy, qué puedo lograr, qué quiero lograr, con qué recursos cuento y cómo sumo a otros para lograr ese objetivo. Me encanta. No, creo que este espacio nos muestra un poco que el ejercicio de liderazgo es un poco más allá de lo político, de datos, es un poco más humano, es saber preguntarnos, es también escucharnos, es tratar de entender un poco la mirada y la postura de todos y todas, y finalmente es la convicción de que podemos hacer desde pequeños actos grandes cambios. Agradezco mucho a las Letras de Jaguar y a la Casa del Centro que nos abrió este espacio para estar aquí. Laura, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes por la invitación. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo podcast.